comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Hoy se cumplen 42 años desde que Argentina logró ganar su primer mundial en 1978, una Copa del Mundo, la cual a pesar de la gran hazaña deportiva es y será recordada como una de las más polémicas por haberse realizado en una plena dictadura cívico-militar, la cual es considerada como una de las más brutales en la historia de Latinoamérica, ya que dejó más de 30.000 desaparecidos, entre los que se encontraban bebés recién nacidos, madres embarazadas, jóvenes considerados de la oposición o cualquier persona que la Junta Militar consideraba como amenaza hacia su régimen. Este golpe de Estado, que sucedió entre 1976 y 1983, si bien utilizó el Mundial del 78 como el máximo evento masivo para distraer a los argentinos y a todo el mundo de los derechos humanos que estaban siendo violados en el país, también manchó con hechos políticos la Copa del Mundo de 1982 y las Copas Mundiales Sub-20 de 1979 y 1981. Por eso hoy repasaremos el contexto tanto social como político de los que sucedieron dichos mundiales. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder luego de destituir a Isabelita Perón, quien por entonces era la actual presidenta del país tras el fallecimiento de su esposo, Juan Domingo Perón, en 1974. De esta manera, inició lo que la Junta Militar llamó el Proceso de Organización Nacional, el cual, según ellos, buscaba finalizar la corrupción en el país para poder ubicar a la Argentina en el mundo gracias a un próspero futuro económico. Sin embargo, los militares y sociedades económicos le sumaron un plan sistemático de terrorismo de Estado para poder controlar la sociedad a su gusto gracias al miedo. La Junta Militar, desde el día en que asumió el mando político, buscó promover a toda costa en los medios de comunicación la organización de la Copa del Mundo en 1978, para poder realizar un evento masivo que pueda distraer a la sociedad como al mundo de los derechos que estaban siendo violados en el país. Algo parecido a lo que sucedió en la Alemania nazi cuando Hitler organizó los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Y así fue como en el 78, gracias a que la FIFA había establecido en 1966 que Argentina sería la sede del último mundial de la década del 70, comenzaría una nueva cita mundialista. Ya para esa altura, varios países a lo largo del mundo eran conscientes del régimen autoritario en el que se encontraba el país albiceleste, como por ejemplo Francia, quien se manifestó para que no se realice la competencia. Por su parte, varios jugadores de renombre, tales como Johan Cruyff, decidieron no asistir a la Copa del Mundo ya que no querían involucrarse en el golpe de Estado. El flaco Cruyff, un día en una reunión del sindicato de jugadores que yo quise hacer en Barcelona, me dijo: yo no fui a tu país porque en tu país asesinaban a la gente. Yo dije: mira, la verdad que nosotros no sabíamos nada. A pesar de todas estas manifestaciones a nivel internacional, realmente dentro del país eran muy pocos los argentinos que conocían la realidad en la que se encontraban viviendo. Aquellos que eran conocedores eran cazados, torturados y asesinados por las Fuerzas Armadas. Era imposible manifestarse en contra del gobierno, no solo por el peligro que conllevaba, sino porque también el Estado controlaba la mayoría de los medios de comunicación. De esta manera, surgió el principal grupo que se encargó de denunciar públicamente los secuestros del gobierno: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo amplio de mujeres y escaso número de hombres que marchaban por horas en la Plaza de Mayo, lugar que se encuentra enfrente de la Casa Rosada, para poder llegar a saber hacia dónde se habían llevado sus hijos o nietos. Previo al arranque del torneo, varios jugadores de la selección argentina fueron presionados por militares tanto para continuar sus carreras futbolísticas en el país o para que se entrenen al máximo para poder lograr el campeonato, hecho que era de suma importancia para que las Fuerzas Armadas puedan limpiar su imagen frente a los argentinos, considerando que si lograban hacer a la Argentina campeona del mundo, la gente iba a entender que los militares le llevaron una alegría al pueblo. Debido a que querían mostrar un gran compromiso, varios integrantes de la Junta Militar iban constantemente al predio donde estaba entrenando el conjunto nacional. También realizaron reuniones públicas donde Jorge Videla, actual presidente en ese momento del golpe, saludó a los jugadores y al cuerpo técnico de César Luis Menotti. El mundial arrancó el 1 de junio con la inauguración de apertura. Para finalizar esta, Videla realizó un discurso donde mantuvo la idea de que era posible mantener y generar la paz en el mundo gracias a esta Copa Mundial. Deportivamente, Argentina avanzó sin problemas a la siguiente fase, luego de terminar segundo en el grupo A con 4 puntos, pero fue en esta misma donde se produjo
produjo uno de los encuentros más polémicos y manchados por la política de los mundiales. La albiceleste quedó emparejada junto a Polonia, Brasil y Perú, y luego de ganarle por 2-0 a la primera y empatar 0-0 con la segunda para acceder a la final, debía ganarle como mínimo por 4 goles de diferencia a los incas. El 21 de junio se enfrentaron en Rosario y el conjunto argentino ganó por el aplastante resultado de 6-0, en lo que se piensa que pudo llegar a ser un partido amañado por parte de los dictadores al sobornar a los peruanos para poder dejarse ganar por goleada, y así asegurar como mínimo el pase a la final. Varios años después, varios jugadores de aquel plantel peruano declararon que Jorge Videla había ingresado al vestuario previo al partido para saludarlos. De esta manera, Argentina logró llegar a la final del 25 de junio versus Holanda. El resto es historia. La albiceleste logró ganar 3-1 con doblete de Kempes y un gol de Bertoni, y terminó festejando luego de recibir la copa de manos de Videla, en lo que es una de las fotos de los mundiales con una de las historias más oscuras de fondo. Mientras unos celebraban en la cancha, calles y tribunas, otros reclamaban por su libertad, otros eran torturados y otros eran asesinados. Nosotros les decíamos, mientras se gritan los goles, se viva al equipo, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. Argentina, durante 1979 en Japón, logró quedarse con la segunda Copa del Mundo Sub-20 que se disputó, algo que también fue utilizado para limpiar su imagen por parte de los dictadores. Videla, al igual que el año anterior, recibió a los campeones del mundo en la Casa Rosada tras finalizar el campeonato. Incluso, el presidente de facto intentó algo que fue prácticamente imposible dada la tecnología de la época: hablar con Maradona desde Argentina hacia Japón para felicitarlo públicamente. Diego Maradona, aquí le habla el general Videla de los estudios de este color. Quiero hacerle llegar a usted, en mi nombre, en nombre del pueblo argentino. Espero poder verlos a su regreso, que tengan una feliz estada en ese maravilloso país del Japón y en corto tiempo podremos abrazarnos aquí en Buenos Aires. Hasta pronto, mucha suerte. Bueno, muchas gracias por todo lo que usted dijo y es un orgullo de que tengamos la felicitación de nuestro presidente, porque pienso que nos fuimos un poquito solos de la Argentina, pero este triunfo es para usted y para todos los argentinos. En aquel campeonato, la máxima promesa del fútbol argentino, Diego Maradona, fue la principal figura del torneo, siendo galardonado como el mejor jugador. Sin embargo, esto no lo aceptó tener que cumplir con el servicio militar obligatorio, debiendo así de detener su carrera deportiva por varias semanas. Contra el combinado de Córdoba, y vos hace 2 fechas que no jugaste, me imagino que tendrás muchas ganas de jugar. Muy bien, te vemos con el cabello corto, estás realizando el servicio militar, ¿no es así? Sí, hace 2 semanas que ya ingresé y estoy muy contento porque me han tratado bien, pero siempre, o sea, tratando de cumplir lo más que puedo. Pero me dan libertad como para venir a los entrenamientos y a la selección. Eso es muy importante. Gracias, Maradona, y te deseamos mucha suerte. No, gracias, hasta siempre. Para octubre de 1981, momento en el que se realizó el Mundial Sub-20 de ese año, Jorge Videla ya había dejado su cargo como presidente el 29 de marzo, al otorgarle su lugar a Roberto Viola, otro integrante de alto cargo en la Junta Militar. Este último no se manejaba al igual que su predecesor, ya que no magnificaba los eventos deportivos de la época para poder limpiar su imagen. De todas formas, este Mundial, en el cual Argentina quedó fuera en fase de grupos al terminar tercero del grupo D, se encuentra tristemente relacionado con la dictadura, ya que uno de los jugadores que formó parte del plantel, Claudio Morresi, ex Vélez y River Plate entre otros, es hermano de Norberto Morresi, uno de los más de 30.000 desaparecidos. Años más tarde, ya en democracia, Claudio logró encontrar documentos del ejército que registraron que su hermano fue asesinado de 5 disparos a los 17 años en abril de 1976. Me acuerdo que Videla estaba allá. Mi hermano había desaparecido hacía 2 años atrás. Tenía 17 años, era un muchacho que militaba en la Juventud Peronista, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Salió de mi casa y no volvió. Ya era 1982, los militares, luego de las múltiples crisis económicas que había sufrido el país, las cuales generaron un nuevo cambio en la presidencia, para esta época ya se encontraba Leopoldo Galtieri en el poder, comenzaban a perder poder sobre la gente. Cada vez eran más las protestas contra el gobierno y la cantidad de personas que se enteraban de la realidad en el país. De esta manera, en un intento de reavivar el patriotismo para distraer a la sociedad nuevamente, estallaría el conflicto armado de la guerra por las Malvinas frente a Inglaterra el 3 de abril, tan solo 3 meses antes del inicio del Mundial de España, una lucha en la cual Argentina era claramente inferior en armamento, números y experiencia de soldados, ya que muchos de ellos eran jóvenes que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio. A su vez, mientras todo esto sucedía, Inglaterra iba ganando la guerra, en el país argentino la Junta Militar, a través de la manipulación de medios de comunicación, comentaba que Argentina iba triunfando y no los británicos como realmente sucedía. El 13 de junio, la selección nacional debutó con derrota en la Copa del Mundo frente a Bélgica, y solo unas horas después, el 14 de junio, la guerra finalizó oficialmente con Argentina como perdedora. La sociedad, al enterarse de la realidad, la derrota y frente al fracaso deportivo,
deportivo, estalló con múltiples reclamos y manifestaciones en Buenos Aires, finalizando enfrente de la Casa Rosada, rodeada por policías armados que reprimieron a las personas que pedían explicaciones a Galtieri, quien a fines de ese año dejaría su cargo como presidente. La situación social se vio reflejada en el Mundial. La albiceleste quedó eliminada en la segunda fase con 0 puntos en el grupo C, sin tener la chance de poder defender su título tan solo conseguido 4 años antes, lo cual fue considerado un fracaso, ya que se esperaba que con los campeones de la Copa del Mundo pasada y una nueva generación liderada por Maradona, la selección argentina podía llegar a haber repetido el título, cosa que sí haría al Mundial siguiente. Galtieri quickly claims, pelting officers with coins and garbage. Finalmente, en 1983, al no poder aguantar más la situación, la Junta Militar dejaría el poder, llamando a elecciones, las cuales ganó Raúl Alfonsín, así logrando volver a la democracia, que, a pesar de mejores o peores mandatos, se sigue respetando en el país hasta la actualidad, en busca de nunca, jamás volver a vivir algo parecido a lo que fue la última dictadura cívico-militar.